Ya estamos de vuelta en 8 Magazine Verano, visto y no visto. A partir de este lunes, durante unas semanas, vamos a estar conociendo distintos aspectos musicales. La primera cuestión que nos plantea, ya la conocemos, Rocío Madueño, creadora del Enfoque Joglar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, hija, aquí pasando el verano. El veranito, muy bien. Aquí estamos pasando el verano. Una cuestión que nos planteas hoy y que todos hemos escuchado hablar, que es los niños prodigio. Y la primera es clara. ¿Existe? ¿No existe? ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Qué define a una criatura así? Vale, bueno, lo de niños prodigio yo me estoy refiriendo a aquellos niños o niñas que tocan el piano, cualquier instrumento complejo de manera virtuosa o extraordinaria. Creo que os he dejado quizás un vídeo donde se puede ver que es como el ejemplo de lo que vamos a hablar exclusivamente también, ¿no? Como afinar el contexto de que me estoy refiriendo a niños menores de 6 años que tocan de manera extraordinaria el piano, en este caso. ¿Y cómo definís, por ejemplo, en tu caso, como profesional, que un niño, como por ejemplo estamos viendo en estas imágenes, una auténtica máquina del piano, recibiendo por su corta edad X clases, consiga hacer todo eso frente a otros con más edad, muchas más clases, mucho más conocimiento? Claro, ahí creo que está la cuestión o la polémica, ¿no? Primero, quizás quiero asentarlo desde un punto de vista objetivo, desde la neurociencia, que sería lo que se necesita para ser virtuoso en cualquier cosa, en cualquier aprendizaje, y luego ya digo mi opinión sobre qué consecuencias hay esto de ser beneficios. Venga. La neurociencia tiene, según María Jesús López Juez, que es una neuróloga, habla de 4 aspectos fundamentales. Primero, la genética, que es obvio con lo que naces, y se podría hacer la parábola de que es un cuenco vacío y naces con esa capacidad, chispún, esa no se modifica. La epigenética, que es lo que vives, las experiencias que vives, es decir, cuánto llenas ese cuenco con el que has nacido, que sería un entorno, en este caso, rico musicalmente. Después sería la función-estructura, o sea, el binomio estructura-función, es decir, el sistema que tienes preparado en el cerebro si está relacionado de manera adecuada con la conducta, es decir, que el niño sea capaz de tocar el piano adecuadamente. Vale. Y ya la última, que es la clave de todas, que es la ventana de oportunidad. Es decir, que nuestro cerebro tiene un periodo de tiempo donde está más sensible y es más perceptivo para un aprendizaje determinado. Esto lo sabemos con la lengua de inglés, ¿no? Con aprender ser verdaderamente bilingües se sabe que es en torno a los 2 años cuando tenemos esa ventana crítica que dice Campbell, que para que sea verdaderamente bilingüe tiene que aprender los 2 idiomas en torno a esa edad, ¿no? El problema es que no hay un estudio, por lo menos yo todavía no lo he encontrado, que diga cuál es la ventana de oportunidad para tocar un instrumento. Para aprender música sí, que desde mi punto de vista sería en torno a los 2 años, porque la música es un lenguaje y por lo menos nuestro cerebro puede hacerse bilingüe en música, pero para tocar un instrumento hay diferentes estudios que apuestan por una cosa o por otra. Entonces podemos decir que sí existen esas personas virtuosas. Sí pueden existir, pero ¿a costa de qué? Que aquí es donde voy yo y aquí es mi opinión, en la que el niño de 3 años, que es el niño que estamos viendo, que creo que tiene 3 años, tiene desarrollada la psicomotricidad fina, que es una independencia de dedos y una fuerza en los dedos increíble y nada natural para su edad. No está biológicamente preparado para tocar de esa manera. Por lo tanto, para conseguir eso, y estoy hablando en términos generales, para poder conseguir eso ha tenido que tener un entrenamiento y una práctica y una disciplina y unas horas de estudio muy grande para saltarse y poder adelantar ese proceso madurativo, porque un niño de 3 años ni siquiera sabe atarse los cordones ni coger una pinza, como le estamos pidiendo que toque de manera independiente y con fuerza cada uno de sus 10 dedos. Claro, y viendo estas imágenes, obviamente, los adultos, en este caso los padres de la criatura, dicen, bueno, pues vamos a reforzarlo, vamos tal. Aquí podemos añadir una presión extra a un niño muy pequeñito y claro, podemos prepararla, ¿no? Eso es la decisión de cada padre y cada madre sobre la educación de sus peques, ¿no? Pero desde mi opinión y de manera objetiva, creo que no es apropiado de 0 a 6 años adelantar su proceso biológico natural simplemente por tocar de manera virtuosa un instrumento. Habrá excepciones, claro que sí, pero hay que, el papá o la mamá tiene que decidir a qué quiere dedicar las horas de su tiempo. Por la mañana está en la escuela infantil,
y por la tarde va a dedicar 6 horas a tocar el piano para poder conseguir esos resultados. Eso es lo que hay detrás de un niño o una niña prodigio. Casi todas las personas, sí, Mozart, por ejemplo, Mozart vivió en un entorno musical desde que nació, no iba al cole y la mayoría de las horas de su vida las dedicaba a estudiar piano, a estudiar música. Claro que tenía una gran capacidad, pero también tuvo un entorno muy rico y muchas horas de entrenamiento. Si a nuestros niños y niñas les ponemos en ese escenario, probablemente la mayoría de ellos lo conseguirían. Pero hay que ver que tenemos que priorizar, ¿no? Que ahí sería la parte más importante para mí, que un niño de 3 o 4 años, el aprendizaje tiene que ser desde el disfrute, la curiosidad, la exploración. Aprender música sí, pero desde sus posibilidades, el movimiento, el canto, como lo hacemos en Joglar, sí, ¿no? Que es un poco a través del juego. Por lo tanto, no recomiendas que en esa primera infancia toquen ya un instrumento, aprendan. Claro, no, lo que recomiendo de 0 a 6 años es que disfruten mucho de la música con lo que están preparados para hacer. Un niño de 3 años no está preparado para escribir su nombre de manera perfecta, ¿no? Pues ¿cómo va a estar preparado para tocar un piano, ¿no? Con todas las teclas. Entonces, creo que es más importante reforzar un entorno rico musicalmente, que tenga a su papá o a su mamá o a profes viendo cómo hacen música con instrumentos, que vaya a muchos conciertos, que intente imitar con el canto y con la voz y con su cuerpo, pero no pasemos, es como que estamos intentando, imagínate, es como que obligaríamos a uno de nuestros niños de 3 años a recitar un poema en alemán, sin ser el alemán y sin conocer el idioma alemán. Que puede, después de mucho esfuerzo, podría recitar un poema en alemán, pero ni entendería lo que está diciendo, ni tendría mucho sentido, por muy bonito que quedara su dicción en ese poema. Y en cambio sí que lo estamos haciendo como de manera más ordinaria que lo haga con la música. Creo que estamos adelantando. Sí, puede ser que algún padre, madre diga, mi hijo tiene este talento, si dejo pasar el tiempo puede ser que lo pierda, es decir, como tú dices, ¿no? La recomendación de que esa primera infancia aprenda música, por supuesto, pero que la haga por otros canales que no sea con un instrumento, ese miedo, ¿no? Que puede entrar decir, ¿y si ahora tiene 3 años, pero por otras maneras, tal, cuando dentro de 2 años le diga, ponte con el piano? Como que algo se vaya a esfumar, vaya. Todo lo contrario, porque de 0 a 6 años va a comprender profundamente la música de una manera más lenta, no va a haber unos resultados tan evidentes o tan bonitos, pero luego cuando comience con 7 años el aprendizaje va a ser mucho más rápido. Si ha tenido un entorno donde ya sabe cantar a 2 voces, entiende la forma musical sencilla, canta de manera ajustada, si ya comprende la música, luego va a ser más fácil de exteriorizarla. Es como aprender a leer y a escribir. Primero el niño o la niña aprende a hablar y a comunicarse de manera eficaz en una conversación con personas de la misma idioma, de la misma lengua materna, y luego ya viene la exteriorización del lenguaje, que sería leer o escribir, que eso ya es un código abstracto. Pues debería de seguir el mismo proceso natural. No tengamos prisa por adelantar hitos madurativos. Otra cosa es que el niño o la niña, que habrá uno entre 1.000.000, tenga esa necesidad imperiosa y ese centro de interés de estudiar 4 horas al día para avanzar, y porque de repente tiene hiperfoco. Igual le puede pasar a muchos niños con altas capacidades o incluso cuando tienen hiperfoco como TEA o TDAH, ¿no? Pero son casos excepcionales. En ese caso sí, aliméntalo. Pero si el niño o la niña es incapaz, que suele ser lo habitual, que un niño de 3 o 4 años no puede estar 3 horas quieto, sentado delante de nada, por muy interesante que sea, no fuerces al niño. Creo que lo más difícil para ser papá o mamá es observar cuál es su verdadera motivación a cada edad. Y potenciar eso. Y potenciarlo, y como dices, Rocío, que se viva la música de una manera natural, que se aprenda pues, con ese cariño, ¿no? Porque al final todo lo que sea ahí demasiado, lo que es obligación, al final acabamos detestando. Y menos de 0 a 6. Teniendo un don como se tiene, vamos a trabajar bien. Rocío, muchísimas gracias, de verdad, un placer tenerte de nuevo por aquí. Gracias a ti, hasta la semana que viene. Terminamos así este lunes en 8 Magazine Verano. Mañana nos vemos a las 5. Gracias por estar ahí, adiós.